Alan, Lady, muchas gracias. Buenos días, gracias. Por acompañarnos. Ya estamos en las redes sociales. Podamos ahorita ya iniciar en un minuto. ¿Está todo tu equipo, Rocío? ¿O nos falta alguien? Le pedí a Fernando Perea y a Lina que se puedan conectar. Alina es quien va a hacer la presentación. Si me haces favor de que pueda compartir pantalla. Raúl, ¿nos apoyas? Ya lo puede hacer. Cuando entre. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, Alina, ¿no? Sí. De hecho, ahí está. Nada más la tienes que poner en presentación. Listo, si quieren comenzamos. Listo. Nada más les pido por favor que los que tengan su micrófono activado lo desactiven para que no se generen ruidos innecesarios. Listo, gracias. Pues bienvenida, maestra Rocío Moreno, de parte de los integrantes del CPC, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Este ejercicio de, digamos, nosotros le llamamos glosando ando, porque en realidad lo que queremos es un poco más de datos relacionados con el gasto que se ha ejercido durante la pandemia. Es un complemento del ejercicio de transparencia proactiva que se generó a través del CPC y se subió al Sistema Estatal Anticorrupción. Y hemos invitado a los 5 entes públicos estatales, ya sean del Ejecutivo Estatal, Municipal o órganos autónomos, a que nos ayuden a transparentar algunas dudas que la ciudadanía y nosotros en el CPC tenemos relacionados con el ejercicio del gasto. Le cedo la palabra a mi compañera Cintia para que pueda dar una breve introducción y luego ya pasamos con el siguiente punto. Gracias. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Raúl. Bueno, de entrada, buenos días a todas y a todos los que nos acompañan también en redes sociales en este ejercicio tan interesante para nuestro estado. En los últimos años hemos logrado tener una mucho mayor apertura con el gobierno del estado, haciendo ejercicios como donde las autoridades rinden cuentas a la ciudadanía y explican los procesos o la toma de decisiones que han hecho en torno al uso de los recursos públicos, ¿no? Del erario, todo lo que se gasta, al final de cuentas debería de ser utilizado para mejorar la vida de las y los quintanarroenses. Entonces, ejercicios como estos son muy importantes para que podamos entender a profundidad por qué se toman las decisiones, cuándo se toman las decisiones y así poder estar vigilando y pidiendo que se mejoren los procesos. Además que para pues, el servicio público, los servidores públicos, pues siempre es de utilidad poder difundir mucho más claramente y de forma ciudadana a las personas qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. El día de hoy tenemos a Rocío Moreno, secretaria de, no sé si es secretaria o titular encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahorita se me olvidó en qué estatus está, Rocío, ya me confirmarás. Y su equipo de trabajo en este ejercicio, ¿no? Es un ejercicio, como Rocío has estado varias veces en ejercicios que hacemos de la ciudadanía, abierto, franco, con poco protocolo. Nos interesa mucho más entender cómo se ha atendido la contingencia, un tema que ha sido pues, muy poco esperado y que ha tenido un impacto tanto económico como social, como en la vida de todas las personas alrededor del mundo, muy, muy fuerte.
fuerte, pero en el caso específico de Quintana Roo y en el caso específico de la CEDESO, pues los recursos también los recursos del Estado se han visto mermados, y eso ha significado la redistribución o la reasignación de presupuestos a la atención de la COVID. Y esto pues definitivamente va a tener un golpe en todas las otras áreas que se tenían planeadas desde el Estado para desarrollar, pero han servido pues o servirán para pues, proteger la vida de las y los quintanarroenses. Por eso es tan importante un ejercicio de rendición de cuentas en torno a esos recursos, ¿no? Porque ahora sí, en este momento hablamos de pesos que significan la vida o la muerte de las personas. Entonces, bueno, de entrada te agradezco mucho. Igual te pido a nombre de la ciudadanía que las explicaciones y todo sea de la forma más ciudadana y más sencilla para que sea accesible para todos. Y bueno, te agradezco sin más. Le regreso la palabra a Raúl, que va a ser quien está moderando. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Pues le cedemos la palabra a la titular o a la encargada del despacho, y tenemos esa aclaración pendiente de la Secretaría de Desarrollo Social para que haga una breve presentación de 10 minutos a lo máximo, creo que es lo que tenemos programado, y luego pasaremos a la sesión de preguntas que estarán haciendo las personas que tenemos ya conectadas con nosotros y algunas del Comité de Participación Ciudadana. Pues le cedemos la palabra a Rocío o a quien ella considere de su equipo para presentar la explicación y la presentación que han preparado. Adelante, secretaria. Muchas gracias. Sí, soy titular de la Secretaría de Desarrollo Social. De verdad agradezco al CPC ampliamente el abrir este tipo de espacios y que nos dan oportunidad, como decía Cintia, para rendir cuentas, que si siempre es importante en una situación de emergencia, también se vuelve emergente y con urgencia poder dar estas explicaciones, porque la generación de la política pública, cuando estás frente a un tema de emergencia, evidentemente tiene otro cariz y otra forma, y de verdad estoy muy contenta por estar aquí con ustedes. Voy rapidísimo, son 16 diapositivas, vámonos volando, por favor. Miren, lo que yo les quiero platicar es más el proceso, qué fue lo que se fue dando para armar este programa de apoyo alimentario. Voy a procurar ser lo más concisa y rápida posible. Esto empezó el 23 de marzo, el Ejecutivo, el gobernador del estado, emitió un acuerdo para que se pudiera atender a la pandemia, y dentro de este acuerdo se genera este programa de apoyo emergente. Específicamente la Secretaría de Desarrollo Social empieza a actuar en el tema de alimentos como parte de los 5 apoyos para tu tranquilidad y para que las personas se pudieran quedar en casa. Si ustedes recordarán, en ese momento empezaba la etapa de aislamiento, la etapa en la que todo el mundo se tenía que quedar en casa, empezaba a ver la salida de las personas de trabajo, una gran inquietud por parte de la ciudadanía, y lo que el gobernador nos instruyó es: tenemos que hacer que las personas no se muevan. En ese momento la prioridad era salvar vidas, y por eso es que se generan este programa de 5 apoyos a la que la CEDESO le toca específicamente el tema de alimentos. Generamos entonces un programa alimentario que tuvo que tener, de acuerdo al desarrollo de la pandemia, 2 fases, y les voy a platicar esas 2 fases, por favor. El proceso de la primera fase, les voy a decir cómo fue que hicimos desde la definición de las despensas hasta cómo las fuimos entregando, pasando por cómo fue el modelo operativo y el armado de los equipos y qué procesos administrativos tuvimos que llevar a cabo, por favor. Primero, ¿cómo hicimos la definición? Teníamos enfrente una pandemia y teníamos que definir cuántas y cómo es que íbamos a hacer esa entrega de despensas. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar un estudio en el que podíamos saber municipio por municipio, colonia por colonia, localidad por localidad, qué personas se encontraban en temas de carencia alimentaria. Ustedes recordarán que Coneval tiene la medición de pobreza y uno de los indicadores que tiene es precisamente este de carencia alimentaria. Entonces, tomamos todas las
colonias y las localidades que se encontraban en un tema de carencia alimentaria con más del 50% de personas que estaban en esta condición. Ustedes lo pueden ver en el mapa. El ejemplo eran aquellas que estaban desde amarillo hasta rojos y entonces nos fuimos con todas esas colonias. Después tuvimos un acuerdo con... después estuvimos sumando a todas aquellas localidades y colonias en conjunto con las autoridades municipales que tenían una condición de menores ingresos. Prácticamente en el caso de las urbes, ¿no? En el caso de Cancún, de Playa del Carmen, de Chetumal, quedaron incluidas todas las colonias, todas las que tenían de clase media baja hacia abajo. Y solo dejamos excluidos grupos con los mayores ingresos. ¿Qué fue después lo que tuvimos que hacer? Integrar también a grupos específicos porque había personas que estaban perdiendo su empleo y por lo tanto su ingreso de manera completa y que habitaban en estas colonias que habían quedado excluidas. Entonces tuvimos que hacer también una incorporación de estos grupos de tal manera que pudiéramos tener el mayor espectro posible, ¿no? De las personas que estaban siendo seriamente afectadas por la pandemia. El gobernador convocó a todos los presidentes municipales porque con base en este estudio determinamos que se requerían alrededor de 500,000 de despensas, de tal suerte que ellos pudieran entrar con la mitad de las despensas y nosotros con la otra mitad para poder cubrir ambos grupos, la parte territorial y la parte de grupos específicos. Por eso es que al final de estos acuerdos, no todos los presidentes municipales se sumaron, la mayoría lo hizo, pero tampoco pudieron hacerlo con el 50%. Así que finalmente el gobierno del estado para esta primera etapa adquirió 300,000 despensas. Por favor. Para poder hacer el modelo operativo, ya sabíamos que eran 500,000 despensas que teníamos que entregar. Todavía no sabíamos cuántas veces, porque iba a depender del desarrollo de la pandemia. Entonces, hicimos una estrategia centrada en dos líneas, ¿no? Una de ellas era la de casa por casa, porque teníamos que hacer que las personas se quedaran en casa. No podíamos hacer un modelo que implicara que se juntaran o que tuvieran que ir a algún otro lugar porque era un contrasentido para el objetivo que teníamos. Y entonces empezamos a hacer esta estrategia, generamos 2 coordinaciones regionales, una en zona norte, otra en zona sur, y una coordinación por municipio. Se acordó con todos los presidentes municipales el apoyo para poder que pudieran ir recibiendo las despensas y que nos apoyaran con la distribución de la misma, y empezamos a hacer la búsqueda de voluntarios tanto para las bodegas como para las brigadas de entrega. Y por el otro lado, permíteme, hicimos también un acuerdo con 2 asociaciones que habían ya manejado bancos de alimentos, Cáritas, que hoy lo maneja, y Janal, que lo estuvo manejando en algún momento, en la idea de que ellos pudieran ayudarnos a captar donativos, buscar donativos, ayudarnos con su experiencia para la distribución y para la generación y los contenidos de los apoyos alimentarios, ¿no? De igual manera, estuvimos buscando yo estuve en coordinación tanto con la Secretaria del Trabajo, con Catalina, para ver el apoyo que íbamos a dar a todos esos grupos de personas que habían perdido su empleo, que habían sido despedidos y que estaban levantando las quejas con ellas, así como con la Secretaria Marisol Vanegas, para poder saber cuáles eran los grupos que estaban teniendo relacionados con el turismo por la pérdida de turistas la mayor afectación. Por favor. El tercer punto fue el armado de los equipos, ¿no? Entonces, a través de las 2 coordinaciones y las 11 municipales, empezamos a armar todos los equipos. Se armaron tanto con colaboradores de gobierno del estado y
de los gobiernos municipales, por supuesto, no solo de la Secretaría, nosotros somos poquitos, tuvimos que llamar a gente de todas las demás dependencias y la verdad es que tuvimos un gran apoyo, pero mucho más por el tema de los voluntarios. Armamos rutas todos los días, tanto por localidades como por colonias, y más o menos cada brigada tenía 8 integrantes en promedio. Tuvimos que hacer la adquisición de todos los insumos de protección, generamos protocolos específicos, todas las personas que se iban sumando recibían una capacitación específica de cómo es que tenían que cuidarse, porque no podíamos poner en riesgo ni a los brigadistas y por supuesto mucho menos a la población. Entonces teníamos protocolos para desanitización, de cómo comer, de cómo llegar, de cómo entregar la despensa, y también generamos una aplicación móvil para poder identificar y georreferenciar cada uno de los apoyos. Tenemos, por el tiempo no nos iba a dar de estar levantando un padrón y después estarle tomando las evidencias. Entonces, con una aplicación móvil lo que hacíamos era, se entregaba, se tomaba una fotografía tanto de la persona como su identificación y esta quedaba georreferenciada. En total, estuvimos atendiendo 792 colonias y localidades en los 11 municipios a través de esta entrega. Por favor. ¿Qué tuvimos que hacer desde el punto de vista administrativo? Ahora sí que a la limón, mientras íbamos operando, íbamos haciendo también todos los procesos administrativos, empezando por las reglas de operación. Teníamos un programa emergente y rápidamente a sentarse a escribir de cómo es que tenía que quedar, cómo es que se iban a dar estos apoyos, con qué características, con qué criterios, en qué lugares, y todo esto lo pusimos por escrito. Igualmente hubo que hacer las sesiones extraordinarias de los comités de adquisiciones en plena pandemia, verificando los procesos. Dada la situación de emergencia y todo el proceso que teníamos por este programa emergente, se hicieron las primeras como adjudicaciones directas. Aquí hay un tema importante. Cuando se verificó que quiénes podían ser los proveedores, tengan en cuenta que estaba empezando la pandemia. Todo mundo, todos los estados, era una situación nacional. Estaban en búsqueda de despensas, de cubrebocas, de todos los insumos de gel. No sé si ustedes recuerdan que llegó un momento en que el cloro ya no existía, el gel empezó a escasear. Entonces, en la búsqueda de cómo nos podíamos nosotros allegar tanto las despensas como los insumos, tuvimos el apoyo de la Oficialía Mayor para poder identificar qué proveedores tenían disponibilidad para podernos entregar ya, porque había que empezar en ese momento y no podíamos mandar a los brigadistas sin los insumos que se requerían. Hicimos también los convenios con las asociaciones civiles, tanto con JANAL como con Cáritas, también un convenio de colaboración con el DIF, porque el DIF también estaba adquiriendo despensas y nos pasó algunas de ellas para poder complementar las entregas que requerían de parte del gobierno del estado y que los gobiernos municipales no pudieron soportar. Y con eso hicimos la primera compra de 300,000 despensas el 1 de abril. Por favor. Ahí están parte de las entregas, ¿no? De cómo se fueron dando en los 11 municipios en esta primera fase, por favor. Hasta ahí habíamos llegado, prácticamente entregamos un poquito más del 500,000 que teníamos ya previstas, y entonces empezamos la segunda fase, por favor. ¿Qué pasó con la segunda fase? Por esas fechas ya llevábamos mes y cachito entregando las despensas, casi 2 meses, cuando sale la noticia de que el gobierno que el estado de Quintana Roo es
el más afectado por el tema de despidos. No sé si recuerdan que el INEGI saca la publicación de que estábamos encabezando la lista nacional en número de personas despedidas. Entonces, del gobierno federal contactan al gobernador y le comentan que hay interés por apoyar a estos municipios del norte que habían sido afectados. En un primer momento, la propuesta de ellos es: vamos a atender a las personas que fueron despedidas. La contrapropuesta del gobernador es: no, atendamos a todos los municipios que han sido mayormente atendidos, en donde se concentra esta, y le platica la estrategia que ya traíamos de entrega. Entonces ellos dicen: va, nos sumamos, y Segalmex puede entregar despensas de mucho mayor monto, despensas más grandes, porque en ese momento, en la pandemia, veíamos, y las proyecciones, lo que decían a nivel federal, es que todavía íbamos a estar en etapa de confinamiento por lo menos 2 meses. Entonces, se decidió en ese momento, sí, tomarle la palabra a Segalmex y empezar en el norte del estado. Tenemos un acuerdo posterior con los presidentes municipales de la zona norte para decirles: vamos a entrar otra vez, pero el apoyo que nosotros damos no cubre el total de personas a las que ya pasamos en la primera vuelta. Y entonces la mayoría de ellos se suma a entregar también despensas para que podamos cubrir nuevamente una segunda vuelta a todo el territorio de los municipios que ya habíamos cubierto con una primera entrega. Evidentemente, las despensas que entregan los gobiernos municipales no eran del tamaño de las de Segalmex, eran despensas de menor tamaño, también con las que contribuyó el gobierno del estado para complementar, pero lo que sí hicimos fue identificar en cada una de las localidades donde habíamos encontrado la mayor afectación en la primera vuelta, para empezar ahí con estas despensas de mayor tamaño, ¿no? Para asegurarnos que se le estaba entregando a las personas que más lo estaban requiriendo, en donde estaban concentradas en mayor número. Igualmente, estas despensas implicaron tener un muchísimo mayor apoyo en vehículos para la entrega. Las primeras despensas pesaban alrededor de 9 kilos, las que estuvimos entregando, y podían entrar hasta 1000 en un tráiler y alrededor de 200 en un camión de 3,5. Pues estas que íbamos a entregar implicaban 2 cajas que pesaban 40 kilos, ¿no? Evidentemente, tanto en tamaño como en peso, y requirió muchas más personas y mucho más apoyo. Ahí, afortunadamente, de verdad, fue un gran apoyo, que diversas arrendadoras y transportistas se sumaron con nosotros, nos mandaban a los choferes y a los autos, a las camionetas y los tractocamiones, y también de Segalmex, cuando llegaban a surtirnos, se iban directamente a las diferentes colonias. Eso implicó todo un proceso logístico para poder estar entregando. Y después incorporamos, en acuerdo con el gobernador, al resto de municipios que no habían quedado en esta primera, porque la afectación seguía y teníamos que atender, ¿no? Entonces quedaron finalmente nuevamente los 11 para la segunda vuelta, por favor. Para esta sesión, entonces, nosotros adquirimos 50,000 despensas más de menor tamaño, y también adquirimos las 185,230 tarjetas electrónicas, porque llegó un momento, o sea, íbamos en el proceso de entrega de Segalmex, cuando afortunadamente Quintana Roo también logró el primer lugar de quédate en casa, y la curva se empezó a disminuir y después a aplanarse, ¿no? La curva de contagios. Entonces, en ese momento ya era posible empezar a tener mayor actividad, y
la gente se estaba empezando a salir ya de casa, entonces decidimos ya no estar entregando despensas tan grandes, sino pasar a tarjetas electrónicas que nos ayudaba muchísimo para la entrega logística y además permitía a las personas adquirir los productos que ellas estaban realmente necesitando y no todo el paquete que estábamos entregando. Por favor. ¿Qué fue los resultados? Estuvimos 80 días prácticamente de manera continua entregando, tuvimos el apoyo de más de 3,000 personas entre voluntarios, el apoyo de la Policía Quintana Roo, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina que nos estuvo acompañando, varios servidores públicos estatales y municipales, y en esto quiero también destacar el apoyo que nos dieron varias de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí veo algunas caras de personas que nos estuvieron mandando y ayudando para la entrega. Muchísimas gracias. No hubiera sido posible sin el apoyo de la sociedad civil. Y estuvimos en operación con 121 vehículos, tanto oficiales como los que nos estuvieron prestando, y eso fue lo que nos permitió llegar a el 1,042,900 de apoyos alimentarios entregados. Por favor. ¿Cuánto fue el costo y por qué? Era muy importante platicarles que por qué fueron de diferente tipo, porque iban atendiendo a la diferente situación que teníamos en ese momento, ¿no? Y entonces, estas fueron los diferentes tipos de apoyos que se estuvieron entregando. La primera etapa con 300,000 adquiridas a 2 proveedores, Cerel y Coma, de 300 pesos cada una y que fueron entregadas en los 11 municipios. Eso nos implicó un costo de 90 millones de pesos por parte del gobierno del estado. En la segunda etapa adquirimos 75,056 a Diconsa Segalmex. Es que Segalmex todavía oficialmente tiene el nombre de Diconsa, que fueron pagados prácticamente 120 millones, 119,999,532, y que fueron entregadas en municipios de la zona norte del estado, todos salvo Lázaro Cárdenas. También adquirimos 50,000 a Domino's México por 15 millones de pesos, de 300 pesos cada una, para complementar la entrega que les platiqué de la segunda parte que los gobiernos municipales no pudieron complementar. Esos se fueron a Lázaro Cárdenas, algunas a Benito Juárez y a la zona sur. Y finalmente la adquisición de 185,230 tarjetas electrónicas que se adquirieron a Toca por 92,615,000 pesos, 500 pesos cada una, que fueron distribuidas en Benito Juárez y Solidaridad. En total de apoyos alimentarios fueron 610,286 con un costo de 317,614,532 pesos. También recibimos despensas de otras fuentes, porque esas 600 me van a decir, pero anunciaron 1,042,000, sí. Estas se forman con 105,505 despensas que nos dio el DIF estatal, 75,056 proporcionadas por Diconsa Segalmex en donación. Nosotros adquirimos 75,000, que son las que les acabo de poner, y Diconsa Segalmex nos dio un número similar. Janal, que nos ayudó a complementar 8,610 despensas a través de donativos, y los municipios que estuvieron dando 243,443. Ojo, es muy probable que los municipios den unas cifras diferentes. ¿Por qué? Porque estas son las que acordaron con nosotros y las que entregamos de manera conjunta. Esos son los reportes que nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social tenemos, que fueron entregando. Tengo conocimiento que algunos municipios entregaron más, pero ya lo hicieron ellos solos. Entonces, no va a coincidir mi reporte con el reporte de los gobiernos municipales,
Lo que yo tengo es lo que fuimos acordando y cuando fuimos juntos a entregar, ese es el reporte que tengo y con eso llegamos a 1,042,900 despensas. También, tanto el Grupo Salinas como DIF UNICEF nos apoyaron cada uno con 5,000 despensas que fueron entregadas en localidades, unas en Benito Juárez y otras en Chetumal, en colonias en las que nosotros les dijimos en dónde era lo más factible y con el mayor impacto que pudieran ellos entregar, ¿no? Las de Grupo Salinas eran de 300 pesos cada una y las de DIF UNICEF de 500 pesos cada una, por favor. Este es el gasto operativo que tuvimos por cada una de las entregas. Están ahí detallados todos los gastos, tanto por aerosoles, alimentos, las bodegas, las bolsas, los chalecos, cubrebocas, gorras, gogles, las impresiones, las lonas, todo lo que tuvimos que poner para lo que fue toda la operación y que suman 21.6 millones de pesos. Ojo, aquí les incluí el combustible, esos 3,5 millones de pesos no salieron del gasto de la Secretaría de Desarrollo Social, salieron del gasto de la Oficialía Mayor, de la compra consolidada que hacen ellos de combustible, pero me parecía muy importante que ustedes tuvieran completo el costo para poder sacar como un costo unitario, sumando, dividiendo todo estos 21 millones entre el millón de despensas entregadas, el costo unitario de entrega por despensa fue de 20 pesos con 75 centavos. Evidentemente, esto fue gracias a todo el apoyo de los voluntarios y de los equipos que nos prestaron. De otra manera, el costo hubiera sido muchísimo mayor, ¿no? No pagamos un solo peso en sí por el apoyo que nos estuvieron dando. Por favor. Y en la otra estrategia, específicamente ya por parte de Janal y de Cáritas, ellos estuvieron apoyando a 405, fueron 405 apoyos dados específicamente a músicos, guías de turistas y demás, 12,495 a despedidos y 1,361 a algunas organizaciones civiles que estuvo Janal apoyando. No, perdóneme, esos fueron de nosotros, y por parte de Janal y Cáritas, Janal apoyó a 18 asociaciones civiles con casi 3,000 personas, 2,884, y por parte de Cáritas estuvieron apoyando 36 colonias en Cancún, beneficiando a 5,541 familias, ¿no? Con este apoyo es que nosotros concluimos y espero haber sido clara y estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias, secretaria. Muy claro la exposición. La verdad es que también reconocemos a todos los voluntarios y las voluntarias y todo su equipo que en plena contingencia, donde todos estábamos encerrados, llegaba el apoyo para la gente que más lo necesita. Voy a pasar a proyectar las preguntas para irlas haciendo en el orden como las tenemos planteadas. Un momento, por favor. Listo, estas preguntas fueron recolectadas en una metodología que hicimos en línea a través de un cuestionario que pusimos a través de la convocatoria que promovimos durante casi 4 semanas. Y le pido a María Elena Ortegón, si está presente, que presente su primera pregunta, por favor. Gracias. Hola, buenos días, Rocío.
Qué gusto saludarte y qué gusto escucharte. Sí, mi pregunta ha sido respondida. Yo preguntaba la cantidad que se había utilizado para este apoyo, pero ha sido respondida ya en la presentación. Entonces, yo tendría como que, puedo preguntar dos que pensé a raíz de su exposición. Entonces, si me lo permites, me gustaría preguntarte, Rocío, en esta nueva normalidad en la que estamos asimilando que vamos a vivir, ¿continuarán estos apoyos? ¿Esto va a formar parte del plan de trabajo de la Secretaría, este apoyo alimentario en la nueva normalidad? Esa sería como que mi primera pregunta. Y la otra es algo que siempre he tenido curiosidad. ¿Por qué cuando se entregan las despensas, en este caso también se hizo, por qué se pide el INE de las personas? Y pregunto porque esto también genera muchas suspicacias. Entonces, como ¿por qué siempre piden el INE? O sea, no es suficiente pedir el nombre de la persona, es como que se pide el INE cuando se entregan. Digo, no es obligatorio, pero sí se pide el INE. Entonces, esto es curiosidad. ¿Por qué se pide el INE? Serían como mis dos preguntas, Rocío. Sí, muchas gracias, María Elena. Mira, la primera, sí, vamos a seguir. De hecho, nosotros ya teníamos dentro de la Secretaría la idea de lanzar un programa alimentario precisamente para atender el tema de carencia alimentaria. Es uno de nuestros objetivos, poder abatir el tema de carencia alimentaria. Lo único que estamos ahorita haciendo es ajustando por el tema de pandemia. O sea, estamos ampliando el programa, ya no nada más va a ser hacia los lugares en donde había carencias, también aprovechando toda esta experiencia que tuvimos, porque ahora sí la caminamos completita, ¿no? Ya sabemos en dónde están las personas con la peor situación y entonces vamos a sumarlo, pero sí, ya de hecho en unos días estará entregando este programa, se estará anunciando ya formalmente, estamos a punto de empezar. Y para la segunda pregunta, durante las capacitaciones, ¿te acuerdas que les platiqué que había un protocolo, había dos protocolos para la entrega? Uno era el tema de salud, ¿no? Que teníamos que hacer para evitar contagios, y el otro era el uso de la aplicación. Durante el uso de la aplicación, nosotros fuimos muy enfáticos en decir que cualquier identificación, que no era necesario el INE, de hecho, tuvimos como ahí algunas fricciones también con algunos líderes que estaban acostumbrados a mí me entregas el apoyo y yo lo disperso. Este programa no trabajó nada con ninguno, ¿no? Fue en tierra, casa por casa, para estar entregando, precisamente para quitar esa posibilidad, ¿no? Que tuviera que ver con algo electoral. En ese momento el tema era quédate en tu casa, necesitamos bajar el contagio y salvar vidas porque estaba creciendo y ese fue el objetivo. Entonces, por nuestra parte, en todas las capacitaciones, todos los voluntarios te lo pueden decir, que no era necesario entregar el INE y es más, hubo ocasiones en las que no tenían identificación y entonces decíamos un comprobante de domicilio, no importa que no haya identificación, cualquier cosa que diga que sí entregamos la despensa en ese lugar y a esa persona. Ok. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Gracias. Le pido por favor a Lady Romero su apoyo para presentar la siguiente pregunta. Sí. Adelante, Lady. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Lady Romero. Yo quiero preguntar cuál ha sido los principales proveedores y cuál fue el costo unitario por despensa. Gracias, Lady. Mira, en el caso de las despensas,
compramos a Cerel 150,000 y costaron 300 pesos cada uno. En el caso de Coma compramos también 150,000, con eso se conforman las primeras 300,000, también de 300 pesos cada una. Para Diconsa Segalmex fueron 150,000 en total las que recibimos. Nosotros solo pagamos la mitad, a 1,598 pesos cada una. En el caso de Dominus México, que fueron las 50,000 adicionales para poder complementar la segunda entrega, también fueron de 300 pesos cada uno. Y en el caso de Toca, las tarjetas electrónicas, esas fueron 185,230. Cada una tenían un costo de 500 pesos. Hay un costo adicional que está puesto en la parte de cuánto gastamos como insumos, que era el costo del plástico en sí, pero a las personas se les entregaron 500 pesos. Entonces, en total gastamos 317.6 millones de pesos para lo que se refiere a la entrega de los apoyos alimentarios, no solo las despensas. Gracias, secretaria. Le pido por favor a Jorge Jiménez Hernández su participación, por favor. Adelante, Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Sí, adelante, Jorge. Te escuchamos perfectamente. Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle. Maestra, pues yo creo que su exposición fue muy clara. Sin embargo, me gustaría que usted profundice un poco en cuáles han sido los criterios para seleccionar las zonas en donde se han distribuido los apoyos alimentarios, maestra. Sí, con mucho gusto. Pues básicamente fue, uno, la carencia alimentaria, la identificación que teníamos muy claramente de en dónde estaban los mayores niveles de carencia alimentaria, y el otro, la afectación por ingreso. Hay una parte bien importante que fue que durante nuestros recorridos tuvimos que sumar algunos asentamientos que no tenían identificados. En el caso de Cancún, no saben qué impactante que pasamos la primera vez y cuando volvimos a pasar 2 meses después, había asentamientos que antes no estaban, ¿no? Eso, pues, la verdad es que en el recorrido, pues, ya están ahí las personas y hay que atender, ¿no? Tuvimos que hacer, porque lo que tiene el estudio es la información oficial. Y entonces hicimos esos ajustes en atención de lo que tanto los gobiernos municipales como la experiencia en campo nos iba diciendo, ¿no? De que había nuevos asentamientos y pues bueno, había que integrarlos. En el caso de asentamientos irregulares, fue muy notorio en Playa del Carmen, en Tulum y en Cancún. Entonces, pero básicamente los criterios fueron 2. 1, carencia alimentaria. 2, afectación por ingreso. Muchas gracias, maestra. Con mucho gusto. Gracias, secretaria. Gracias, Jorge. Le pido por favor a Alan Maldonado la pregunta 4 y 5. Él tiene 2 preguntas. Si las puedes hacer, Alan, adelante. Está silenciado tu micrófono, Alan. Perdón, buenos días. Ya estaba adelantado. Pues buenos días, maestra, buenos días a todos. Yo soy trabajador en el área de hotelería, en el área gastronómica. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, de hecho yo afortunadamente también tuve una de estas tarjetas de ayuda en su momento, que lo cual agradezco. Y bueno, pues las preguntas yo sé que algunas ya están respondidas, pero sí, obviamente creo que en estas se hacen más en específico, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuánto ha gastado el Estado por la distribución y la entrega de estas
tarjetas y o despensas que se hicieron, y si se hicieron también obviamente las contrataciones para distribuirlas y entregarlas. Y si es así, pues cuáles fueron los apoyos o las contrataciones que se hicieron. Sí. Muchas gracias, Alan. Qué bueno que te tocó también tarjeta. Sí, tenemos varios grupos que, sobre todo los que se emplean en apoyo a los hoteleros, fueron de los más afectados. Mira, de costos operativos fueron los 21.6 millones de pesos para la entrega. Eso incluye los insumos que les estuvimos dando, el alcohol gel, los gogles, los guantes, los chalecos, las gorras, los cubrebocas, sobre todo fue uno de los costos más elevados porque tuvimos que hacer una proyección, eran muchas personas, llegamos a tener 1,000 personas afuera diario, ¿no? En los 11 municipios, en diferentes rutas entregando, y eran cubrebocas de los más sencillos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma, teníamos que estarlos cambiando máximo cada 4 horas, pero se mojaban, se rompían, entonces eso fue de lo que más estuvimos adquiriendo, y en total fueron esos 21.6 millones de pesos que incluyen los 3.5 de combustible. O sea, nosotros no erogamos los 21.6, fueron menos esos 3 puntos, esos fueron los gastos operativos, y que nos da los casi 21 pesos por despensa, pero fue gracias a todo el apoyo definitivamente. Y también están incluidos, así sí gastamos, 198,000 pesos por traslado de despensas. Eso sí, lo pagamos porque para mandarlo a los municipios, haz de cuenta que los proveedores nos mandaban a Chetumal o Cancún, y de ahí nosotros teníamos que distribuir a los diferentes municipios. Solo en una ocasión sí tuvimos que comprar trailers, o bueno, no comprar, que contratar y rentar trailer para poder hacer esta distribución. Fue la única contratación para distribución. No hubo contrataciones de personas. No sé si te refieras a eso, a contratación de personas o de... Pues a lo mejor en parte, pero también escuché que hubo voluntariado, ¿no? Entonces... Sí, todos que... fueron voluntarios, ¿no? Nosotros no contratamos a nadie. De hecho, en el área en desarrollo social, quienes operan este programa no pasan de 6 personas. Entonces, lo que hicimos fue todos echarle montón para poder sacar el trabajo. No hubo contrataciones aparte. Muchas gracias, maestra. Con mucho gusto, Alan. Gracias, maestra. Ya por último, de parte del CPC tenemos 3 preguntas que hemos estado haciendo de una manera reiterada. Solo una es muy relacionada con el tema de CEDESO. Le pido a mi compañero Paco del Real que pueda plantear la primera pregunta. Hola, secretaria. Muy buenos días. Hola, Paco. Nos interesa conocer, ya explicaba en su primera intervención, todo el proceso y tan de bote pronto que se tuvo que realizar, y los esfuerzos aún fuera de la oficina, pero también los internos. Respecto a los esfuerzos internos, ¿cuál fue el rol que desempeñó el órgano interno de control precisamente para todas las adquisiciones? Mira, lo que hace la Contraloría es un proceso de acompañamiento dentro de los diferentes comités que tenemos. Yo la verdad es que en este caso sí quiero hacer un reconocimiento público al Contralor, porque él en persona, o sea, Rafael, fue y se sentó con nosotros días y noches, ¿no? Para ver cómo es que estábamos haciendo este proceso de adquisición, de generación de las reglas. Fue gracias a los consejos
de no se te olvide esto, no se te olvide aquello, que pudimos sacar muy rápidamente las reglas de poder tener todos los procesos y yo la verdad es que sí lo quiero agradecer porque en la emergencia, en la locura, yo les puedo decir que fácilmente durante 40 días no tuvimos un solo día de descanso así de llegar y traíamos promedios de dormir entre 4 y 5 horas, porque en verdad estuvo muy, muy, muy intenso. Y en esa lógica uno se olvida de lo importante, ¿no? De tener todo perfectamente y esa era la voz que Rafael todos los días me decía, me vas a odiar, pero no me importa, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y tenía razón, entonces cuando terminábamos de, ya llegaron tantas despensas, ya nos detuvieron ya chocó ya se volteó ya sí lograron entrar, ya nos detuvieron a los voluntarios, ya les mordió los perros. Cuando terminábamos eso era, y a ver, ¿cómo estamos en la parte administrativa? Así, ¿verdad? Que hay que sacar todo perfectamente. Yo ahora lo agradezco, sí hubo momentos en que decía Dios, también hay que hacer eso, pero es correcto, así es como tiene que ser. Ese fue el trabajo que hizo la Contraloría, en este caso específicamente el Contralor y parte de su equipo, así se mudaron con nosotros para ayudarnos en la etapa más álgida a darle seguimiento a toda la parte normativa y administrativa. Muchas gracias, secretaria. Gracias. De mi parte hay una pregunta, que incluso está en los contratos. La verdad es que eso también se agradece que estén los contratos en la página de transparencia proactiva que se impulsó y obviamente pues en la página de transparencia que tiene la CEDESO y el gobierno del estado. Pero en los contratos que visualizamos está hasta como que deja dividido que las despensas que se entregaron en la zona sur del estado y zona centro tienen un costo de 300 pesos y las que se entregaron en zona norte son de 1,598. ¿Nos podría clarificar bien el por qué las despensas de un costo para una zona y las de otro, o en realidad es una cuestión meramente contractual y la distribución se hizo diferente? Gracias. No, sí, muchas gracias, Raúl. No, como les explicaba, tiene más que ver con el momento y el lugar en el que nos encontrábamos durante la pandemia. En todo el estado entregamos de 300 pesos, en todo el estado. Y los gobiernos municipales también adquirieron despensas más o menos de ese monto. Las únicas que fueron de 1,598 se refieren a las de Segalmex. Esas 150,000, un poquito más que tuvimos por parte de Segalmex y que se entregaron solo en los municipios del norte del estado por este acuerdo de atender a los despedidos. Fue solo en esa etapa de la pandemia y solo en ese momento. Después terminamos con las despensas, con las tarjetas de 500 pesos al resto de colonias de esos municipios, pues ya estábamos más avanzada la pandemia y empezaba la etapa de reactivación económica. En general, en todo el estado se entregaron de 300 pesos y solo en esta etapa posterior, primero de 1,598 por el tema de Segalmex y después de 500 pesos solo en los municipios del norte del estado, que es en donde hubo la mayor afectación por el tema de turismo. Muchas gracias, secretaria, por la aclaración. Y le dejo la palabra a mi compañera Janet para que plantee la última pregunta del listado. Gracias. Hola, Rocío. Buenos días. Janet Aguirre del CPC. Una de las inquietudes más grandes que ha tenido la ciudadanía es sabiendo que los procesos de licitaciones quedaron exceptuados en la contingencia, en la pandemia, y que se tuvieron que hacer estas adjudicaciones directas,
pues preocupa cuáles fueron los criterios, los parámetros, las pautas que se siguieron o que guiaron estos procesos precisamente para cuidarlos de espacios de opacidad o de ilegalidad, ¿no? Entonces, si nos pudieras compartir, pues, ¿qué guiaron? ¿Cuáles fueron los criterios que les guiaron para hacer las adquisiciones en este contexto de contingencia? Mira, contamos en este proceso también con el apoyo de Oficialía Mayor. Ellos nos estuvieron ayudando a identificar proveedores, sobre todo que tuvieran, Janet, disponibilidad para entregarnos. Si ven, la primera adquisición de 300,000 no se hace a un proveedor, se hace a dos, porque eran pocos los que tenían en ese momento la posibilidad de entregarnos a un precio razonable, porque evidentemente no íbamos a comprar algo que se saliera de, pues, de los parámetros normales, digamos, ¿no? Porque tú sabes que siempre que hay una etapa de crisis, hay quien quiere aprovecharse. Entonces, ¿qué hicimos? A través de los procesos del comité, apegándonos a ley de adquisiciones, de todas maneras nosotros solicitábamos que nos mandábamos una invitación o una solicitud a varios de los proveedores para tener un parámetro, ¿no? De en cuánto están vendiendo y ver que estuvieran dentro del mercado para poder hacer las adquisiciones. De cada uno de los procesos contamos con esas cartas, ¿no? En donde nosotros mandábamos y nos respondían que esos eran los costos y ahora sí que al que nos ofrecía el mejor precio y sobre todo la disponibilidad inmediata en atención a eso fue que se solicitaron los diferentes productos e insumos. Gracias, Rocío. Gracias, secretaria. Con esto terminamos el listado de preguntas que teníamos por parte de las ciudadanas y ciudadanas que se contactaron con nosotros y de parte del CPC. No sé si hay alguna pregunta en redes sociales o alguno de mis compañeros o compañeras quiere hacerle alguna pregunta adicional a la secretaria. En redes no tenemos nada. Yo nada más agradecer a Rocío por la disposición y por acompañarnos el día de hoy en este ejercicio tan importante para la ciudadanía. No, con muchísimo gusto. ¿Saben qué me gustaría? Tenemos un video, se los puedo mostrar, porque de verdad fue un ejercicio que, bueno, a mí me ha dejado así como una gran satisfacción, no por el trabajo de CEDESO, por el trabajo de CEDESO en cuanto a todo el esfuerzo y las ganas que mis compañeros le echaron, pero de verdad encontramos buena disposición de todo el mundo, así, de las organizaciones, de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina, todo mundo le entramos a cargar de todo, nos pasó de todo, y sí me gustaría podérselos presentar. Dura creo que 1 minuto, rapidísimo. Adelante, sin problema, lo pueden proyectar. Por favor, Fer. ¿Se oye? Solo no se escucha, creo. ¿Verdad? Solo es música. Cancela eso. El tuyo.
Ya está. Muchas gracias. Estuvo medio cortado, pero Pues esto. Yo no escucho a Raúl. Redactaron. Ah, no te escuchas, Raúl. No sé qué está pasando. Rocío, nos hace una pregunta a Adriana Varillas desde Facebook para saber si este es ya el total de las, o sea, todas las entregas, las 2 entregas que se hicieron de despensa son el total de entregas que se harán. También se escucha mal, Rocío, ¿verdad? Sí, no te escuchas. a ver ahí. Mejor. A ver, ¿mejor? Ya, sí. Sí, Adriana, por parte del programa emergente fueron esas 2 entregas prácticamente. Ahorita vamos a mudar al nuevo programa, que en próximas fechas el gobernador hará la presentación formal ya del programa alimentario, que tiene como objetivo el abatir carencia alimentaria, y al que le vamos a sumar pues esta experiencia que tuvimos identificando zonas que no están dentro de los datos oficiales para poder atenderlas también. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Creo que son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Pues a nombre de todo el Sistema Estatal Anticorrupción, de los compañeros del CPC y bueno, de la ciudadanía que nos hizo las preguntas, te agradecemos el tiempo y seguiremos buscando que haya como estas ligas de transparencia, estos espacios de diálogo con la ciudadanía todo el tiempo. Pues gracias, no sé si quieras dar algún mensaje. No, nada más nuevamente agradecer el espacio. En verdad son ejercicios que ayudan de un lado y del otro. Esto que a mí siempre me han gustado, y cuenten con Cedeso para ello. Y nuevamente agradecer a todos los que se sumaron. Veo muchas caras de personas que nos estuvieron mandando apoyos, que nos estuvieron mandando voluntarios, y pues sigamos trabajando así. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron en redes, los que nos acompañaron aquí. Nos vemos en la próxima, el próximo capítulo de Glosando Ando. Y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.